Buenos días a todos los colegas que se encuentran en el Congreso, Séptimo Congreso Internacional de Arte, Poesía y Ciencia de la Universidad Autónoma Chapingo. Soy el profesor doctor Juan David Cupeles de Puerto Rico y hoy estoy aquí para hablarles sobre la influencia de la Revolución Mexicana en el arte gráfico de Puerto Rico 1950-1960. Soy egresado de doctor en Historia del Arte de la UNAM. Los contactos de Puerto Rico con el Nuevo México que surgía de su extenso periodo revolucionario en 1910 fueron facilitándose a través de los nuevos medios de difusión que imponían su efectividad en la comunicación masiva. Primeramente, esto se dejaba sentir a través de la música, de las películas cinematográficas y de la literatura que nos llevaban del país azteca desde los años 20 del pasado siglo. A través de las ondas radiales se escuchaban los corridos alusivos a sucesos y en exaltación de la revolución, y en las salas de cine de la isla se proyectaban películas de charros y campesinos que se unían a la revolución a favor del pueblo. Destacando el rol que tuvo la mujer en ese proceso, se recuerda el éxito del film y con la interpretación estelar de la primera actriz mexicana, María Félix, dirigido por el Indio Fernández con la película La Generala. Hubo una segunda película muy importante alusiva a la nueva realidad mexicana, la titulada Río Escondido, y que vamos a ver alguna ilustración. La número 1, con grabados de Leopoldo Méndez. Muy interesante el experimento que realizó el Indio Fernández y este grabador. Luego, entre las obras literarias que se recibían en el género de la novela, sobresalían títulos como el de Los de Abajo, de la narrativa Mariano Zuela sobre la revolución. Fue bajo toda esta influencia que a comienzos de la década de los años 30, una de las puertorriqueñas de vanguardia, la profesora Concha Meléndez, que nació en 1896 y murió en el 1980, fue a estudiar su doctorado en literatura hispanoamericana a la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de su regreso a Puerto Rico, para esa misma década, la doctora Meléndez, ya profesora de literatura, era toda una fiel promotora del arte mexicano, fomentando la presencia de las obras de sus grabadores, muralistas y pintores en una sala dedicada a exposiciones en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El público amante de las artes pudo así disfrutar de la contemplación de magistrales obras en grabado de artistas como Leopoldo Méndez, que nació en 1902 y murió en 1969, y es la ilustración número 3. Diego Rivera, 1886-1957, y el tercer artista que se le llamaron los tres grandes, a David Alfaro Siqueiros, 1896-1974. Y claro, otro artista, muralista también y grabador, José Clemente Orozco, también integrante de los tres grandes, 1883-1949, así como las pinturas de Rufino Tamayo, María Izquierdo y otros. Estos artistas aquí mencionados habían ido convirtiéndose en los iniciadores y propulsores del movimiento muralista, así como del gran movimiento pictórico del realismo expresionista, que influyó significativamente en la América toda, llegando a extenderse a países de la Europa
Europa occidental y oriental. Fue para principios de los años 40 que los noveles artistas puertorriqueños Alfonso Arana, 1927-2005, y Francisco Francervoni, otro gran pintor, 1913-1901, llegaron a la Ciudad de México a estudiar pintura en los mejores talleres de arte de aquella urbe. Igualmente, para finales de esa década de los 40, llegaron otros dos puertorriqueños muy destacados. Rafael Tufiño, 1922-2008, y que aparece con la ilustración número 4, y Antonio Maldonado, 1920-2006, a estudiar pintura en la Academia de San Carlos, donde tuvieron a los mejores maestros de esa época en sus clases de pintura. Uno de estos artistas, Alfredo Salce, 1908-2003, quien había trabajado en las misiones culturales en el campo y fue fundador del taller de la gráfica popular mexicana, junto a Leopoldo Méndez y otros artistas, quienes realizaron murales en diferentes escuelas y otros lugares en algunos pueblos de México. Otros de sus maestros fueron los grabadores Carlos Alvarado Alán, 1905-1961, José Chávez Morado, 1909-2002, y Fernando Castro Pacheco, que nació en 1918 y murió recientemente en el 2013. Estos boricuas, Rafael Tufiño y Antonio Maldonado, aprendían la historia del arte mexicano al tiempo que dibujaban y pintaban los alrededores del edificio de la academia. Iban al campo y pueblos de provincia compenetrándose con su cultura. Así también visitaban las galerías y los museos que se iban destacando en la promoción de las nuevas corrientes artísticas. Fue así como conocieron personalmente a David Alfaro Siqueiros y a Diego Rivera, Ilustración 6, a través de conferencias, y de este último su obra pictórica y muralista en la exposición retrospectiva de 1949 que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes bajo la dirección del ilustre museólogo Fernando Gamboa, 1909-1990. De este modo, pudieron llevar el fruto de una gran experiencia artística para su isla, Puerto Rico, donde se me encuentro en estos momentos, a la que arribaban en 1950, luego de haber estado unos 3 años ausentes. A su llegada, Rafael Tufiño y Antonio Maldonado conocen de los planes del nuevo gobierno populista del Partido Popular Democrático recién electo y que su líder máximo, Luis Muñoz Marín, 1898-1980, estaban implantando en favor de las clases desposeídas. Muñoz Marín, que había tomado como lema de campaña la frase de pan, tierra y libertad para los años 40, lema parecido al que escribió Emiliano Zapata en México en su lucha contra los latifundistas. Además, favorecía muchos de los postulados y leyes que ya igualmente había favorecido el general y presidente mexicano Lázaro Cárdenas en su gobierno de 1934 a 1940. Para el desarrollo de estos proyectos de Muñoz Marín se había creado la División de Educación de la Comunidad, también conocida como la DIVETCO, agencia que abarcaba en sus funciones toda una gama de iniciativas en el campo educativo con una orientación comunal. Del grupo de selectos artistas que iba surgiendo, el primero que ingresó a la División de Educación de la Comunidad y a su taller gráfico lo fue el artista Lorenzo Mar, quien había regresado de Nueva York en el 1950. 1913-2004 murió. Ilustración número 5 en 1950. La DIVETCO había sido fundada en 1949. Otro artista que fue contratado
como dibujante y diseñador. Un año más tarde, en 1951, fue Rafael Tupiño, ilustración 9 y 10. Ambos trabajaron en diseño e impresión en la técnica de la serigrafía, técnica que había sido adoptada por la nueva directora del taller, Irene Delano, 1919-1982, y por el director del programa, Edwin Rostam, 1913-1985, ambos estadounidenses. Omar había llegado de Nueva York, donde trabajó como diseñador en los talleres de la Casa Cartier en dicha ciudad. Tupiño y nuevos compañeros artistas, además de diseñar carteles, dibujaban para libros de cuentos y de poesía para publicaciones en la defensa de los derechos humanos. Los carteles impresos en serigrafía anunciaban los documentales que se filmaban en el departamento de cinema de la Dibetco, dirigido por el cineasta ruso-estadounidense Jacques Delano, que nació en 1914 y murió en 1997, con el propósito de educar y a concienciar a la gente analfabeta de las áreas rurales o marginadas en cosas como la prevención de enfermedades, la acción de hervir el agua, el desarrollo de la solidaridad entre los vecinos de la comunidad y orientando y ayudándoles en la construcción de puentes y viviendas entre todos ellos. Otros artistas puertorriqueños llegados de Europa vía Nueva York en 1949, como Félix Bonilla Norat, 1912-1992, se integraron como técnicos para adiestrar a los que serían sus discípulos. Además de los talleres ya mencionados, había un departamento de producción literaria dirigido por el escritor de teatro René Márquez, muy destacado para esa época, donde se escribían cuentos que luego se ilustraban con dibujos o con grabados realizados por los mismos artistas y que se publicaban para las comunidades y las escuelas. Casi simultáneamente con la División de Educación de la Comunidad, se organizó un taller de arte independiente, el Centro de Arte Puertorriqueño, en 1950, que también contribuyó en el fortalecimiento de las bases del trabajo colectivo con la producción de portafolios de grabados. De esta manera se fomentaba la producción gráfica para llegar al pueblo y sus comunidades. En este taller también se escribió un manifiesto emulando la acción que habían tomado los artistas mexicanos, tanto de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1920 como del Taller de la Gráfica Popular Mexicana en 1937, definiendo sus opiniones y sus programas. En el CAP se produjeron dos portafolios, el primero de gráfica en linóleo y el segundo en serigrafía, técnica que ya se había adoptado en la Dibetco, alcanzándose mucho éxito en la producción de la técnica aplicada y en las ventas de ambos portafolios, que tuvieron una gran acogida del público amante del arte. Este taller solo duró unos 2 años, pero sentó las bases para futuros talleres que se organizarían. En un fuerte impulso a la política cultural del gobierno para 1955 y por ley se creó la importante función que había asumido el Instituto de Cultura Puertorriqueña, siendo designado para su dirección el ilustre antropólogo Dr. Ricardo Alegría, 1921-2011, quien, entre otras medidas, en la importante función que había asumido, en 1957 encomendó a Lorenzo Omar el que organizara el taller de gráfica con su compañero artista Rafael Tupiño. Fue de este taller de serigrafía que se desarrollaron las obras más exquisitas de la gráfica puertorriqueña y asimismo se establecieron allí las bases para la creación de otros talleres de naturaleza independiente con artistas noveles de la isla. Uno de los primeros de estos talleres lo fundó Antonio Martorell, San Juan, 1939, al que llamó Taller Alacrán, y que se mantuvo activo durante el periodo de 1967 a 1972. Martorell
se trasladó a la Ciudad de México para los años de 1977 a 1978 a exponer su obra gráfica, permaneciendo allí hasta 1985 y llegando a señalar nuevos giros en lo relativo a la temática y los medios de creación gráfica. Los artistas Lorenzo Mar y Rafael Tupiño, Ilustración 7, también realizaron en diferentes partes de la isla algunos murales para fábricas en el Capitolio de Puerto Rico y en centros deportivos. Igualmente, diseñaron caricaturas para el semanario Caridad y la revista La Escalera, dándoles una tónica especial y acrecentando así el aje de ambas. Continuaron desarrollando una obra abundante de la más elevada calidad hasta su partida física en este nuevo siglo XXI. La especialidad gráfica de la serigrafía fue sin duda el género más representativo del arte puertorriqueño en el periodo histórico aquí tratado, como lo fue el muralismo mexicano en su momento de gran auge en el mundo occidental. En ambos movimientos artísticos se exaltó al pueblo oprimido que lucha a diario por tener unas mejores condiciones de vida, y se representó a opresores como a sus líderes auténticos que lo dirigieron y lo dirigen hacia el futuro prometedor. Gracias a todos. Juan David Cupeles, doctor en Historia del Arte, UNAM, México.